La carretera vieja se retorcía como una serpiente negra entre las montañas, un camino olvidado donde la sombra de la mujer de la carretera vieja se extendía más allá de la muerte. Los lugareños la llamaban la Llorona de Asfalto, un espectro de dolor y venganza que acechaba a los incautos que se atrevían a desafiar la oscuridad. María, una joven de belleza etérea y alma inocente, había sido la víctima original de la carretera. Su amor por un viajero de ojos oscuros, un ser que se alimentaba de la desesperación, la había llevado a su perdición. Una noche de luna menguante, él la había arrojado por el barranco, dejando su cuerpo destrozado y su espíritu condenado a vagar por la eternidad. Su espectro, una figura pálida y demacrada, con ojos vacíos y una boca abierta en un grito silencioso, se manifestaba en las noches más oscuras. El viento susurraba su nombre y el aire se cargaba de un frío que calaba hasta los huesos. Los que la veían sentían un terror paralizante, un miedo ancestral que los dejaba sin aliento. Una noche de tormenta, un grupo de jóvenes temerarios, impulsados por la adrenalina y la ignorancia, decidieron recorrer la carretera vieja. Sus motocicletas rugían en la oscuridad, desafiando a los fantasmas del camino. Entre ellos estaba Javier, un joven escéptico que se burlaba de las leyendas. La tormenta arreciaba y la carretera se convirtió en un laberinto de sombras y agua. De repente, una niebla espesa se levantó del bosque, envolviéndolos en un manto blanco y frío. El viento aulló con fuerza y un susurro helado resonó en el aire. Han perturbado mi descanso. Javier, a pesar del miedo que comenzaba a invadirlo, intentó mantener su postura desafiante. «Tonterías, es solo el viento», gritó, pero su voz tembló. Entonces la vieron. La mujer de la carretera vieja se materializó frente a ellos, una figura espectral que flotaba en el aire, con los ojos vacíos fijos en Javier. Su grito silencioso resonó en la noche, un lamento que helaba la sangre. Los jóvenes, aterrados, intentaron huir, pero la mujer de la carretera vieja se movía con una velocidad sobrenatural, apareciendo y desapareciendo entre las sombras. Uno a uno, los jóvenes fueron cayendo, arrastrados por la fuerza invisible de su venganza. Javier, el último en pie, intentó escapar, pero la mujer de la carretera vieja lo alcanzó. Sintió un frío helado que lo paralizó y vio su rostro deformado por el dolor y la ira. La mujer de la carretera vieja lo levantó en el aire y lo arrojó al barranco, el mismo lugar donde ella había encontrado su final. A la mañana siguiente, los lugareños encontraron las motocicletas destrozadas, pero no había rastro de los jóvenes. Sabían que la mujer de la carretera vieja había reclamado sus almas y que sus gritos se unirían a los lamentos que resonaban en la oscuridad. La carretera vieja se convirtió en un lugar aún más temido, evitado por todos aquellos que conocían la leyenda. Los lugareños construyeron altares al borde del camino, ofreciendo flores y velas a la mujer de la carretera vieja, esperando calmar su ira. Pero la mujer de la carretera vieja seguía vagando por el camino, buscando venganza contra aquellos que se atrevían a perturbar su descanso eterno. Su presencia se sentía en el aire, un recordatorio constante de que algunos dolores nunca mueren y que la venganza puede extenderse más allá de la tumba. La brisa salada mecía las palmeras, susurrando secretos antiguos
que se perdían en el rugido de las olas. La luna llena, un ojo pálido en el cielo oscuro, iluminaba la playa desierta de la Caleta, un paraje donde la leyenda del ahogado se entrelazaba con la arena y el mar. Don Anselmo, un viejo lobo de mar de piel curtida y ojos hundidos, conocía cada recoveco de la Caleta. Había pasado su vida entera desafiando las olas, lanzando sus redes al mar en busca de sustento. Pero incluso él, un hombre curtido por el salitre y las tormentas, temía la noche en la Caleta. La leyenda del ahogado se transmitía de generación en generación, un cuento de terror que helaba la sangre de los pescadores. Se decía que un viejo marinero, consumido por la soledad y la amargura, se había arrojado al mar en una noche de tormenta. Las olas lo habían arrastrado a las profundidades, donde su alma atormentada se había fundido con el océano. Desde entonces el ahogado vagaba por las playas de la Caleta, un espectro de sal y algas, buscando compañía en la oscuridad. Su presencia se manifestaba en la bruma espesa que se arrastraba desde el mar, en el susurro del viento que gemía su nombre, en el eco de sus pasos húmedos sobre la arena. Don Anselmo había visto al ahogado una vez, una sombra oscura que se deslizaba entre las olas con ojos brillantes como brasas y una sonrisa macabra que revelaba dientes afilados como cuchillos. El viejo marinero había sentido el frío helado del espectro, un frío que calaba hasta los huesos y apagaba la llama de la vida. Aquella noche, don Anselmo se había refugiado en su choza, una cabaña de madera desgastada por el tiempo, con el corazón latiendo con fuerza y el sudor frío empapando su frente. Había cerrado la puerta con llave y había rezado a los santos marineros, pidiendo protección contra el espectro del mar. Pero el ahogado no se conformaba con asustar a los pescadores. También buscaba almas perdidas en la oscuridad, aquellos incautos que se atrevían a desafiar la noche en la Caleta. Se decía que el espectro los atraía con susurros seductores, prometiéndoles riquezas y placeres, para luego arrastrarlos a las profundidades, donde sus gritos se perdían en el rugido de las olas. Una noche, un grupo de jóvenes turistas, ajenos a la leyenda del ahogado, decidieron darse un baño nocturno en la Caleta. La luna llena iluminaba la playa, creando un ambiente mágico y seductor. Los jóvenes se lanzaron al agua, riendo y gritando, sin saber que estaban despertando la ira del espectro. De repente, una niebla espesa se levantó del mar, envolviendo a los jóvenes en un manto blanco y frío. El agua se volvió turbia y agitada, y un susurro helado resonó en el aire. «Bienvenidos a mi reino». Los jóvenes sintieron un terror paralizante, un miedo ancestral que les heló la sangre. Intentaron nadar hacia la orilla, pero una fuerza invisible los arrastraba hacia las profundidades. Vieron una figura oscura que se acercaba, con ojos brillantes y una sonrisa macabra. Uno a uno, los jóvenes fueron desapareciendo en la oscuridad, sus gritos ahogados por el rugido de las olas. El ahogado había reclamado sus almas, llevándolas a su reino de sombras y sal. A la mañana siguiente, los pescadores encontraron los cuerpos de los jóvenes, flotando en la orilla, con los ojos abiertos y llenos de terror. Don Anselmo, con el rostro pálido y los labios temblando, les contó la leyenda del ahogado, advirtiéndoles que nunca más se bañaran en la Caleta de noche. Desde entonces, la Caleta se convirtió en un lugar prohibido después del anochecer. Los pescadores evitaban sus aguas y los turistas preferían otras playas. El ahogado reinaba en la oscuridad,
un espectro de sal y algas, esperando a sus próximas víctimas. El edificio espejo se alzaba en el corazón de la ciudad, un monolito de concreto y cristal que reflejaba el cielo grisáceo. Sus 20 pisos albergaban a una comunidad diversa, pero todos compartían una sensación de inquietud. Desde que se mudó al ático, la atmósfera del edificio había cambiado. Isabel, una joven escritora que vivía en el 5º piso, fue la primera en notar los extraños sucesos. Las luces parpadeaban sin razón, los ascensores se movían solos y a menudo escuchaba susurros en los pasillos vacíos. Al principio lo atribuyó a su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que no estaba sola. Una noche, mientras trabajaba en su novela, escuchó un golpe en su puerta. Al abrirla, no vio a nadie, pero encontró una nota escrita con una caligrafía temblorosa. No estás a salvo aquí. El miedo se apoderó de ella, pero decidió ignorar la advertencia. Al día siguiente, se encontró con su vecino, el señor Rodríguez, un anciano que había vivido en el edificio durante décadas. Estaba pálido y nervioso, y le dijo que había visto sombras moviéndose en el espejo del vestíbulo. Isabel se estremeció, recordando la nota. Esa noche, el edificio se sumió en un silencio sepulcral. Isabel no podía dormir, atormentada por las palabras de la nota. De repente, escuchó un grito desgarrador que resonó en el pasillo. Salió corriendo de su apartamento y vio a sus vecinos reunidos frente al ascensor. Las puertas del ascensor estaban abiertas, revelando un interior oscuro y vacío. El señor Rodríguez se acercó y gritó: ¡El espejo! ¡Está dentro del espejo! Isabel miró el reflejo del vestíbulo en las puertas del ascensor y vio una figura oscura y distorsionada que se movía dentro. El pánico se apoderó de los residentes. Intentaron huir, pero las puertas del edificio se cerraron de golpe. La figura del espejo se hizo más grande y amenazante, extendiendo sus brazos hacia ellos. Isabel se dio cuenta de que no estaban lidiando con un fantasma, sino con algo mucho más siniestro. Recordó una leyenda urbana sobre el edificio espejo. Se decía que había sido construido sobre un antiguo cementerio y que los espíritus de los muertos estaban atrapados en el espejo del vestíbulo. La figura del espejo comenzó a hablar con una voz gutural, revelando su identidad. Era Azrael, el ángel de la muerte. Azrael exigió un sacrificio a cambio de liberar a los espíritus atrapados. Los residentes se miraron con horror, sabiendo que uno de ellos tendría que morir. Isabel, decidida a proteger a sus vecinos, se ofreció como voluntaria. Mientras se acercaba al ascensor, Azrael sonrió y dijo: «No eres la elegida». De repente, el señor Rodríguez se adelantó y se arrojó al ascensor. Las puertas se cerraron y el edificio tembló con un estruendo ensordecedor. El ascensor se elevó a toda velocidad, atravesando el techo del edificio y desapareciendo en el cielo nocturno. El silencio volvió a reinar en el vestíbulo, pero la atmósfera seguía cargada de miedo. A la mañana siguiente, el edificio espejo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero Isabel sabía que Azrael seguía ahí, esperando su próximo sacrificio, y que el edificio guardaba un oscuro secreto que nunca sería revelado. Los residentes del edificio espejo vivían con el temor constante de que Azrael regresara. Cada ruido, cada sombra, los hacía temblar. Sabían que estaban atrapados en un juego mortal donde la muerte acechaba en cada reflejo. Isabel
Atormentada por la culpa y el miedo, decidió investigar el pasado del edificio. Descubrió que el cementerio sobre el que fue construido había sido profanado y que los espíritus de los muertos buscaban venganza. También descubrió que el espejo del vestíbulo era una puerta de entrada al inframundo y que Azrael lo usaba para recolectar almas. Isabel se dio cuenta de que la única forma de detener a Azrael era destruir el espejo, pero sabía que sería una tarea peligrosa, ya que el espejo estaba protegido por una fuerza maligna. Con la ayuda de algunos residentes valientes, Isabel se aventuró en el sótano del edificio donde se encontraba el espejo. El lugar estaba oscuro y frío, y el aire estaba cargado de energía negativa. Encontraron el espejo, que brillaba con una luz siniestra. Azrael apareció, furioso por su intromisión. Isabel y sus compañeros lucharon contra él, usando todo su coraje y determinación. Finalmente, Isabel logró romper el espejo con un golpe certero. El cristal se hizo añicos, liberando una oleada de energía que sacudió todo el edificio. Azrael gritó de agonía y desapareció en la nada. El edificio espejo quedó en silencio, pero la atmósfera había cambiado. El miedo se había disipado y los residentes sintieron una sensación de alivio. Sabían que habían escapado de la muerte, pero también sabían que el mal siempre encontraría una manera de regresar. El centro comercial, la Esfera Dorada, se alzaba como un gigante de cristal y acero en el corazón de la ciudad. Una vez un símbolo de prosperidad y modernidad, ahora yacía abandonado, un cascarón vacío de lo que había sido. Sus pasillos, otrora llenos de vida y bullicio, ahora estaban sumidos en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el eco de los pasos de los curiosos y los valientes. Ana, una joven fotógrafa urbana, siempre había sentido una fascinación por los lugares abandonados. La Esfera Dorada, con su decadencia elegante y su aura de misterio, la atraía como un imán. Una noche, armada con su cámara y una linterna, decidió explorar el centro comercial, buscando capturar la belleza melancólica de su abandono. Al entrar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad era densa, apenas rota por los débiles rayos de luna que se filtraban a través de los tragaluces. El silencio era abrumador, solo roto por el crujir de sus propios pasos sobre el suelo cubierto de polvo. Mientras exploraba las tiendas cerradas, Ana sintió una extraña sensación de ser observada. No había nadie más allí, o eso creía ella, pero la sensación persistía, como si una presencia invisible la siguiera en la oscuridad. De repente, escuchó un susurro, una voz apenas audible que parecía venir de la nada. Se detuvo, conteniendo la respiración, y escuchó de nuevo. El susurro se repitió, esta vez más claro. No deberías estar aquí. El miedo se apoderó de Ana. Salió corriendo, tropezando con los escombros y el mobiliario abandonado, con el corazón latiendo a toda velocidad. El susurro la seguía, resonando en los pasillos vacíos, acercándose cada vez más. Llegó a la escalera mecánica, que yacía inmóvil, y subió corriendo, con la esperanza de escapar de la voz. Pero el susurro la alcanzó, convirtiéndose en un murmullo inquietante que parecía rodearla por completo. Llegó al segundo piso, donde la oscuridad era aún más densa. Vio una luz tenue que emanaba de una de las tiendas y se dirigió hacia ella, esperando encontrar un refugio. Al entrar,
se encontró con una escena macabra. Las maniquíes, otrora elegantes y glamurosas, ahora estaban rotas y deformadas, con miembros arrancados y cabezas decapitadas. La luz provenía de una pantalla de televisión que mostraba una imagen estática de un rostro pálido y demacrado. El rostro en la pantalla comenzó a moverse, y Ana se dio cuenta de que la estaba mirando directamente. El rostro sonrió, una sonrisa siniestra que le heló la sangre. La voz resonó en la tienda, esta vez fuerte y clara. «Bienvenida a mi reino». Ana intentó huir, pero la puerta se cerró de golpe. La pantalla de televisión se encendió, mostrando imágenes de personas desaparecidas, todas ellas visitantes del centro comercial. Ana reconoció algunos de los rostros. Eran los mismos que había visto en los carteles de «Se busca» pegados en las paredes del centro comercial. El rostro en la pantalla habló de nuevo, revelando su identidad. Era el espíritu de un antiguo propietario del centro comercial, un hombre obsesionado con la belleza y la perfección, que había secuestrado y asesinado a sus víctimas, usándolas como maniquíes vivientes para su macabra exhibición. Ana se dio cuenta de que estaba atrapada en el reino del espíritu, un lugar donde la realidad y la pesadilla se fusionaban. El espíritu la persiguió a través de los pasillos oscuros, transformando el centro comercial en un laberinto de horrores. Ana luchó por su vida, usando su ingenio y su valentía para enfrentarse al espíritu. Descubrió que la única forma de derrotarlo era destruir su fuente de poder, la pantalla de televisión. Con un acto desesperado, Ana logró romper la pantalla, liberando a los espíritus de las víctimas del espíritu. El centro comercial tembló con una fuerza sobrenatural, y el espíritu gritó de agonía antes de desaparecer en la nada. El silencio volvió a reinar en el centro comercial, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio de liberación. Ana salió del centro comercial, dejando atrás el reino del espíritu, pero sabiendo que nunca olvidaría la pesadilla que había vivido. El hogar de ancianos, el descanso eterno, se alzaba en la cima de una colina, con vistas a un valle brumoso. Sus paredes de ladrillo rojo y sus ventanas de cristal empañado le daban un aire de misterio, como si guardara secretos que el tiempo se había negado a revelar. Bella, una joven enfermera, había comenzado a trabajar en el descanso eterno hacía unas semanas. Al principio, el lugar le pareció tranquilo y apacible, un refugio para los ancianos que buscaban paz en sus últimos años. Pero pronto, Bella comenzó a notar cosas extrañas. Los residentes del hogar, en su mayoría personas mayores con demencia o Alzheimer, hablaban de susurros que nadie más podía oír, sombras que se movían en las esquinas de las habitaciones y figuras que aparecían y desaparecían en los pasillos. Al principio, Bella pensó que eran alucinaciones producto de la edad o la enfermedad. Pero luego, ella misma comenzó a experimentar cosas inexplicables. Una noche, mientras hacía su ronda, escuchó un susurro que parecía venir de la habitación vacía al final del pasillo. La habitación había pertenecido a un residente que había fallecido recientemente y desde entonces había permanecido cerrada. Bella entró con cautela, con el corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba fría y oscura, y el aire olía a polvo y humedad. Bella encendió la linterna y comenzó a inspeccionar el lugar. No había nada fuera de lo común.
solo los muebles viejos y la cama vacía. Pero entonces escuchó el susurro de nuevo, esta vez más cerca. Se giró y vio una figura oscura parada en la esquina de la habitación. La figura era alta y delgada, con una cabeza alargada y ojos brillantes. Bella gritó y salió corriendo de la habitación con el corazón latiendo a toda velocidad. Al día siguiente, Bella le contó lo que había visto a sus colegas, pero ellos la miraron con escepticismo. Le dijeron que estaba imaginando cosas, que el estrés del trabajo la estaba afectando. Pero Bella sabía lo que había visto y estaba decidida a descubrir la verdad. Comenzó a investigar el pasado del hogar de ancianos. Descubrió que el edificio había sido construido sobre un antiguo cementerio y que los espíritus de los muertos aún vagaban por el lugar. También descubrió que el residente que había fallecido recientemente había sido un hombre muy solitario y amargado, que había pasado sus últimos años maldiciendo al mundo y deseando la muerte a todos los que lo rodeaban. Bella se dio cuenta de que la figura que había visto en la habitación vacía era el espíritu de ese hombre y que estaba atormentando a los demás residentes del hogar. El espíritu se alimentaba del miedo y la desesperación de los ancianos y se hacía más fuerte con cada noche que pasaba. Bella sabía que tenía que detener al espíritu, pero no sabía cómo. No era una cazadora de fantasmas, solo una enfermera, pero estaba decidida a proteger a los ancianos, incluso si eso significaba enfrentarse a un espíritu maligno. Con la ayuda de algunos residentes valientes, Bella comenzó a investigar los rituales y hechizos que podían usarse para exorcizar a un espíritu. Descubrieron que el espíritu estaba atado a un objeto personal del residente fallecido, un viejo reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo. Bella y los residentes encontraron el reloj en la habitación vacía, escondido debajo de la cama. Lo envolvieron en una tela blanca y lo llevaron al sótano del hogar, donde habían preparado un círculo de sal y velas. Bella comenzó a recitar un conjuro antiguo, invocando a los espíritus de la luz para que expulsaran al espíritu maligno. El reloj comenzó a vibrar y a emitir un zumbido ensordecedor. El espíritu se manifestó, gritando de rabia y desesperación. Bella continuó recitando el conjuro, con la voz temblando, pero firme. El espíritu se debilitó y comenzó a desvanecerse. Finalmente, con un último grito de agonía, el espíritu desapareció. El reloj se detuvo y el silencio volvió a reinar en el sótano. Bella y los residentes se abrazaron, aliviados y exhaustos. Sabían que habían liberado al hogar de ancianos de la presencia maligna, pero también sabían que el mal siempre encontraría una manera de regresar.